Esta mañana de martes también es prudente conocer qué temas se están mencionando, qué se toca en las columnas y editoriales que están a nivel nacional disponibles para que usted los pueda encontrar. De una fácil forma de hacerlo es con las recomendaciones que nos hace nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. ¿Cómo estás, Raúl? Buen martes. Hola Paco, ¿cómo estás? Quiero saludarte, muy buenos días a la audiencia que nos ve a través de Mega Noticias. Buenas columnas hoy, muy interesantes para reflexión, para leer, para entender muchos de los problemas que estamos enfrentando y desde luego la visión de los editorialistas, de los columnistas, de los periodistas que tratan de desmenuzar, de desglosar los problemas y que dan su punto de vista a través de estas columnas. José Goldenberg, ¿sí? Tú lo conoces, José Goldenberg, quien fue uno de los, el presidente del IFE en su momento, un estudioso, un investigador que le ha dedicado mucho tiempo, muchas horas al tema de la democracia. Así es que hoy escribe en su columna del periódico Universal: así no se puede. José Goldenberg dice: con desprecio por el conocimiento y sin respeto a la Constitución, el país es gobernado por el capricho, dice José Goldenberg. Y aquí empieza a hacer referencia sobre el tema de los datos del Coneval, Paco. Estos datos contundentes que hablan de este estudio, lamentablemente, del aumento de la pobreza entre 2018 y 2020. Los 3.800.000 mexicanos que se suman a esta pobreza que abarca ya a 55 millones de mexicanos. Estamos muy mal en este tema. Y en el tema de pobreza extrema, que también lamentablemente los programas sociales, la pandemia, no fueron suficientes de alguna forma, los programas sociales para revertir este asunto. Y bueno, pues también tenemos este fuerte incremento del 7 al 8.5 de pobreza extrema, es decir, personas que no alcanza su ingreso para poder tener lo suficiente para las necesidades fundamentales. Y lo peor de todo también que revela este estudio de Coneval, que me parece muy importante, es el incremento de las personas, de las familias que no tienen cobertura de medicina, de salud, medicina social. Así es que bueno, todo esto es consecuencia también de esa decisión que en su momento fue muy señalada, la desaparición del Seguro Popular de la anterior administración y que fue sustituido por un INSABI, y que nos había dicho el gobierno que iba a ser equivalente a un servicio de salud de Dinamarca. Nada más lejano que eso, cuando la mayoría de los mexicanos hoy no tienen acceso a servicios de salud económico, y parte del ingreso que tienen las familias, Paco, lo han dedicado precisamente a el tema de salud, a pagar médicos particulares, a comprar medicinas en farmacias, aunque sean similares, siguen siendo altos los precios, y esto es parte de lo que se ha incrementado el gasto de las familias mexicanas en el tema de la salud. Una desgracia. Un segundo tema que aborda también José Goldenberg es el de la crisis en el Poder Judicial. Dice: por fin el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dijo que cumpliría con el plazo exacto para el que fue electo, es decir, ese apapacho que el presidente López Obrador le dio para ampliar su periodo. Bueno, finalmente él decide rechazarlo. Todo parece indicar que lo rechaza cuando ya conocía el proyecto que se iba a presentar a consulta ante los ministros. Pero bueno, aquí lo importante es que parte de esta crisis del Poder Judicial, pues hay que reencauzarlo hacia el tema constitucional, a pesar de que el presidente insiste en que el Poder Judicial está podrido. Así es que, bueno, por lo pronto con estos dos temas, José Goldenberg termina su columna diciendo así: con desprecio por el conocimiento y sin respeto a la Constitución, el país es gobernado por el capricho. Así no se puede, dice José Goldenberg en su columna de este día. Y hoy también me voy a referir a una columna de un periodista de Excelsior, Pascal Beltrán. Él escribe sobre este informe, Paco, que es muy fuerte, pero que lamentablemente
poco se hace. Y hablamos del calentamiento global y esta advertencia de emergencia. Estamos en una emergencia en el mundo por el calentamiento global y los efectos que ya son evidentes y que los estamos viendo con estos incendios pavorosos allá en Grecia, con las inundaciones brutales que hemos tenido en muchas partes de Europa, de Asia, aquí mismo en México, lo que ha venido sucediendo en las últimas horas, por ejemplo, allá en el estado de Sonora, en Guaymas y otros puntos del país que sufren de estas fuertes tormentas, deslaves, arrastre de agua con mucho material que provocan muchos daños. Todo esto es precisamente de esta emergencia de la cual se está hablando por parte de los expertos que dieron ayer esta voz de emergencia. Queda una década para corregir el rumbo y de lo contrario, si seguimos incrementando por parte del hombre, seguir provocando el calentamiento global a través de quema de combustibles fósiles y de todo lo que genera precisamente esto, las consecuencias que va a tener el mundo van a ser irreversibles. Este panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, Paco, por cierto, hace referencia, fíjate qué irónica es la vida, hace referencia a grandes expertos en el mundo que siguen analizando este incremento en la temperatura, un grado y medio, y todo lo que ya provoca, pero los escenarios que están presentando con un incremento de 2 grados, ¿sí? Donde pues lógicamente el nivel del mar va a crecer, se sigue deshaciendo, los grandes glaciares se están deshielando y esto está provocando que los niveles del mar aumenten y bueno, pues con todas las consecuencias que esto va generando. Pero fíjate lo irónico que digo de este reporte, que hace referencia a algunos de los especialistas, y en México habla de Ruth Cerezo Mota, de Teresa Cavazos, de Cecilia Conde Álvarez, entre los especialistas mexicanos que colaboran en este panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Y como tú bien lo dices, lamentablemente muchas de las políticas que está tomando nuestro país respecto al tema, pues van en contra de esa inercia que necesitarían todas las naciones del mundo ir para lograr compromisos medibles, compromisos que puedan de alguna forma provocar que se genere menos monóxido de carbono al ambiente, que haya menos combustión de combustibles fósiles y todo lo que de alguna forma en este país lamentablemente se ha criticado y se ha despreciado. Es algo de lo que hoy tratan algunas de las columnas interesantes de esta mañana y que comparto con la audiencia de Mega Noticias. Paco.